Nunca pensé que sería yo la que cruzaría esa línea, la que traicionaría primero, pero él me empujó a hacerlo sin darse cuenta. Mi nombre no importa, porque lo que voy a contar podría haberle pasado a cualquiera que alguna vez sintió que su vida perfecta empezaba a agrietarse sin que nadie más lo notara. Éramos el matrimonio ejemplar, o eso decían. Él, siempre ocupado, siempre corriendo detrás de algo. Yo, siempre esperando, siempre sosteniendo todo lo que él dejaba caer. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, hacía años que me sentía invisible en mi propia casa. Todo empezó una tarde absurda, casi cómica. Le llegó a mi teléfono un mensaje que no era para mí. Un audio, de un número desconocido, con una voz grave diciendo, «¿Llegué, bajo o subes tú?» Pensé que era spam, pero algo en el tono me hizo contestar. Solo escribí, «Creo que te equivocaste de persona». Él respondió al instante. Perdón, pensé que era Sofía. Qué torpeza, aunque ahora me pregunto si debería agradecerme por la equivocación. No supe qué contestar, pero me reí. Fue una risa pequeña, casi tímida, de esas que te sorprenden porque hacía mucho que no te reías así. Los mensajes siguieron. Primero casuales. Luego largos. Después, necesarios. Era como si me recordara que aún era alguien a quien valía la pena escuchar. Con el tiempo descubrí su nombre, Daniel. Un fotógrafo que viajaba constantemente, que parecía vivir entre maletas y atardeceres. Y aunque no nos habíamos visto, empezó a convertirse en mi secreto favorito. La primera vez que nos encontramos fue otro accidente. Yo estaba en un café, esperando a mi marido que, como siempre, canceló a último momento. Y cuando levanté la mirada, Daniel estaba ahí. No buscándome. No esperándome. Solo estaba. ¿Tú? Me dijo con una sonrisa que me desarmó, esto sí que no me lo esperaba. La conexión fue inmediata. Como si ya hubiera existido antes del primer mensaje. Como si él dijera lo que yo no sabía que tenía atorado en la garganta. Los encuentros se hicieron un hábito peligroso. Mi corazón latía distinto cuando sabía que lo vería. Y la culpa se mezclaba con un calor que no sabía cómo apagar. Una tarde, mientras me abrazaba con una calma que no recordaba haber sentido jamás, me preguntó. ¿Él sabe que lo estás perdiendo? Me quedé helada. Daniel, no lo estoy perdiendo, sigo casada. Estar casada no es lo mismo que ser vista. Me dejó sin aire. No sé en qué momento dejé de luchar. No sé cuándo exactamente crucé esa línea que siempre juré que respetaría. Solo recuerdo la sensación de volver a sentirme viva. Pero nada dura así de limpio. Nada que se esconde puede mantenerse intacto. La fractura llegó la noche en que mi esposo, por primera vez en meses, llegó temprano. Entró al dormitorio mientras yo escuchaba un audio de Daniel. Una risa suya. Mi nombre en su voz. Un silencio cargado que hizo que el mundo se detuviera. ¿Quién es? Me preguntó sin gritar, lo cual fue peor. Yo no supe mentir. Mi boca se abrió, pero nada salió. Él tomó mi teléfono, lo miró solo unos segundos y lo dejó sobre la cama. Así que por eso estabas feliz últimamente. No hubo discusión. No hubo llanto. Solo un desgaste que por fin mostraba su esqueleto. Cuando ese mismo día fui a buscar a Daniel, desesperada por aferrarme a algo que tuviera sentido, encontré otra sorpresa. Él me estaba esperando, con una expresión que no conocía. ¿Tenemos que hablar? Ese tenemos que hablar que siempre anuncia tormentas. Me confesó algo que me dejó sin respiración. Algo que lo cambió todo. Algo que yo no vi venir jamás. Y aquí necesito que sigas escuchando porque lo que vino después fue el verdadero golpe, la verdad que lo trastocó todo. ¿Quieres que siga? Cuando me dijo tenemos que hablar, sentí como se me congelaban las manos, como si el mundo se hubiese reducido a ese instante suspendido en el aire. Había algo en su mirada, algo denso, oscuro, que no pertenecía al hombre que yo creía conocer. Me acerqué despacio, como si temiera que el piso cediera bajo mis pies. ¿Qué pasa, Daniel? Él respiró hondo, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos.
Nunca lo había visto así, tan roto, tan humano. ¿Tú no me encontraste por casualidad?, dijo al fin. Y esas 11 palabras me hicieron sentir que el suelo se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo que no? Fuiste tú quien me escribió por error. El mensaje. Él negó con la cabeza. No fue un error. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Daniel, no entiendo. Le temblaba la voz. Yo sabía quién eras antes del primer mensaje. Sentí una punzada en el estómago. Como si hubiera tragado cristales. ¿Me estabas buscando? No, levantó la cara, desesperado, no así. Por favor, escúchame antes de sacar conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Él siguió, casi murmurando. Unos meses antes de escribirte yo estaba trabajando en una campaña para un hotel. Ahí conocí a alguien, a tu marido. El golpe fue seco. Yo parpadeé, incapaz de procesar. Mi esposo no suele hablar con desconocidos. Detesta socializar. Evita cualquier conversación que no sea necesaria. Y aún así, nos tocó compartir una cena de trabajo con más gente. Nada especial. Pero en un momento él empezó a hablar de su matrimonio. Me ardía la cara, las orejas, todo. ¿Qué dijo?, pregunté con la voz más baja que nunca. Daniel tragó saliva. Dijo que ustedes estaban bien. Estables. Que eras leal. Que nunca harías nada que lo pusiera en ridículo. Que aunque el amor se había vuelto costumbre, tú seguías siendo segura. Segura. Esa palabra me perforó. Como si me hubieran reducido a una garantía, un mueble fijo, algo que nunca se mueve. ¿Y eso qué tiene que ver contigo?, susurré temblando. Él cerró los ojos un segundo. Lo vi hablando de ti como si fueras un deber cumplido. No una mujer. No alguien real. Solo una función en su vida. ¿Y algo en mí se revolvió? Me quedé inmóvil. No sabía si quería abrazarlo o gritarle. Un día lo escuché hablando por teléfono. Él dijo, mi mujer nunca sabrá nada. Ella ni mira a otros hombres. Lo dijo con tanta seguridad, como si te conociera mejor de lo que tú misma te conoces. Me molestó. No sé por qué. Tal vez porque nadie debería hablar así de la persona con la que comparte su vida. Yo tragué saliva. Mis manos estaban frías. Me escribiste para qué y para demostrarle que estaba equivocado. Él bajó la mirada. No al principio. Solo quise ver quién eras. Quise entender por qué él hablaba así de ti. Pensé que quizá yo estaba interpretando mal. Así que busqué tu perfil en redes, encontré tu número en una reserva vieja que ustedes hicieron, y te mandé un mensaje fingiendo que me había equivocado. Yo di un paso atrás. Sentí una mezcla indescriptible, rabia, sorpresa, dolor, traición. Todo al mismo tiempo. ¿Me seguiste? ¿Me estudiaste? No, repitió desesperado, te juro que no. Después del primer mensaje pensé dejarlo ahí. Pero tú me contestaste. Y hablaste conmigo como si llevaras meses ahogándote. Y ahí ya no pude parar. Me cubrí la boca con la mano. Todo empezó a encajar, pero de la peor manera. ¿Estuviste conmigo para probar un punto, para demostrar que él estaba equivocado? ¿Para ganar una apuesta que nadie te hizo? No. Gritó él por primera vez, te juro por lo que quieras que no. Lo que sentí contigo no lo había sentido en años. Pero, si empecé buscándote por él. Después ya no. Después eras tú. Solo tú. Yo cerré los ojos. Pero no había oscuridad suficiente para esconder esa verdad. Dime algo, Daniel, ¿él sabía que tú estabas hablando conmigo? El silencio que siguió fue un cuchillo lento. Sí, admitió él finalmente, lo supo. O al menos lo sospechó. Yo dejé pistas. Pequeñas. Pensé que si él se daba cuenta, al menos te vería. Se daría cuenta de lo que estaba perdiendo.
pensé que te valoraría de nuevo. Que dejaría de tratarte como si fueras aire. Mi garganta ardió. ¿Me usaste para arreglar mi matrimonio? Él me miró con dolor. No. No así. Quise abrirle los ojos. Pero después, cuando me enamoré, ya nada tenía sentido. Yo no quería que te hiriera. No quería. Pero lo hizo, lo interrumpí. Y tú también. Se me quebró algo por dentro. Algo que ya estaba frágil desde antes. Mi matrimonio estaba roto, Daniel. Pero tú me diste un refugio construido sobre mentiras. Sobre manipulación, ¿qué se supone que haga con eso ahora? Él se levantó, dio un paso hacia mí. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo que entiendas que nada de lo que vivimos fue falso. Yo retrocedí. No sé qué fue real y qué no. No sé si tú me querías a mí o a la idea de demostrar que él estaba equivocado. Mi voz tembló, pero seguí hablando. Lo peor de todo es que lo logró. Él perdió a esa mujer segura, fiel, tranquila. Y tú me encontraste justo cuando yo estaba más vulnerable. Y ahora estoy en ruinas. Daniel se acercó un poco más. Déjame arreglarlo. Déjame demostrarte que esto. No. Mi voz salió firme por primera vez. Ya no quiero ser demostración de nada para nadie. Y ahí lo vi romperse. No con gritos. No con lágrimas. Sino con ese hundimiento silencioso que solo ocurre cuando alguien sabe que lo ha perdido todo. Salí del lugar sin mirar atrás. Pero el temblor en mis manos, en mi pecho, en mis piernas, no se calmaba. Esa noche dormí sola, entre dos verdades que me aplastaban. Mi esposo había confiado demasiado en mí. Daniel, demasiado poco. Y yo había sido dos mujeres al mismo tiempo, y ninguna de ellas sabía realmente quién era. Pero la historia no terminó ahí. Porque a la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, encontré en mi puerta un sobre sin remitente. Ligero. Pequeño. Con mi nombre escrito por una letra que conocía demasiado bien. Lo abrí. Y lo que vi adentro cambió por completo todo lo que creía haber entendido. Dentro del sobre había una sola hoja doblada en 4, como si quien la dejó hubiese tenido prisa o miedo, o ambas cosas a la vez. La desplegué con manos temblorosas y por un segundo pensé que me iba a desmayar. Era una foto. Una foto mía. Tomada desde lejos, en la entrada del mismo café donde solía encontrarme con Daniel. Yo estaba de espaldas, buscándolo con la mirada, sonriendo como una idiota enamorada. Pero lo que me heló la sangre no fue verme ahí, sino la fecha en la esquina inferior. Era de semanas antes de que mi marido descubriera todo. Al reverso, un mensaje corto, escrito con la letra de mi esposo. No eres la única que sabe mentir. Me quedé sin aire. Literalmente sin aire. Me agarré al borde de la mesa para no caer. Él lo sabía. Mucho antes. Mucho antes de que yo siquiera imaginara que estaba siendo observada. Volví a leer las palabras una y otra vez. Como si el significado pudiera cambiar de repente. Pero no. Era una sentencia fría, calculada. Una confesión disfrazada de amenaza. ¿Me estaba diciendo que él también mentía? ¿Que él también jugaba? ¿Que mis encuentros con Daniel no habían sido tan secretos como yo creía? Tenía 1000 preguntas y ninguna respuesta. Me atreví a llamarlo. No contestó. Le escribí. Nada. Ni un solo mensaje leído. La casa, donde él dormía cada noche a mi lado sin mirarme, sin tocarme, sin hablarme, ahora se sentía llena de sombras y secretos que yo nunca había advertido. Me atreví a buscar entre sus cosas. Nunca lo había hecho. Siempre creí que la confianza era lo único que nos quedaba. ¡Qué ironía! En su escritorio encontré una carpeta azul. Sin nombre. Sin etiqueta. Dentro había varios recortes. Reservas de hoteles que no conocía. Estados de cuenta que mostraban gastos que jamás me mencionó.
pequeños tickets de restaurantes para 2 personas. Y fotos. Varias fotos. En todas aparecía él. Y una mujer que no era yo. Sentí un golpe seco en el pecho. Como si algo por dentro se desgarrara sin aviso. Ella era joven. Hermosa. Con esa frescura que yo había perdido hacía años sin darme cuenta. En una de las fotos, él la miraba de una manera que yo ya no recordaba. Esa mirada que yo creí muerta en él. Esa que nunca tuve que provocar porque antes salía sola. Me quedé ahí, con todos esos pedazos de verdad entre mis manos, sin saber si llorar, gritar o reírme de la absoluta ironía de todo. Yo pensé que era la que estaba escondiendo algo. La que se había perdido. La que había roto lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero no. Yo había sido solo una pieza más. Un reflejo de algo que ya estaba quebrado desde mucho antes. Recordé entonces lo que Daniel me contó. Las palabras de mi esposo en aquella cena. Mi mujer nunca sabrá nada. Ella ni mira a otros hombres. Me ardió el estómago. La humillación se mezcló con un enojo feroz, visceral. Él hablaba así de mí mientras me engañaba. Mientras me fotografiaba a escondidas. Mientras seguía mis pasos sin decir una palabra. Esa noche, cuando finalmente regresó a casa, lo estaba esperando en la sala. Tenía todas las fotos frente a mí. Y el sobre con su mensaje al lado. No dijo ni hola. No preguntó qué hacía ahí. Solo me miró. Una mirada plana. Vacía. Como si yo fuera parte del mobiliario. Levanté la primera foto. ¿Quién es ella? Él se encogió de hombros. Ni siquiera trató de negarlo. Alguien que me escucha, dijo. Con una calma que me rompió más que cualquier grito. ¿Me seguiste? Pregunté, sintiendo el temblor en mi voz. Quería entender qué te pasaba. Desde hacía meses estabas distinta. Y tenía razón. ¿Me estabas castigando, vigilando, esperando que yo cayera? Solo quería saber si todavía quedaba algo que valiera la pena salvar, respondió sin pestañear. Sentí la sangre hervirme. ¿Salvaste algo? Me miró con un desprecio tan frío que me dolió físicamente. No. Ese no se me clavó como un puñal lento. Pero antes de que pudiera reaccionar, él dijo algo más. Algo que lo cambió todo. Otra vez. No fuiste tú quien empezó. Solo hiciste lo que yo esperaba que hicieras. Lo miré sin entender. ¿Esperabas que yo te engañara? Él respiró hondo. Sabía que alguien como tú, tan necesitada de atención, tan ansiosa por sentirse vista, no tardaría mucho. Solo necesitaba un empujón. Me quedé helada. Un empujón. ¿El mensaje? ¿La casualidad? ¿La foto? De pronto todo hizo clic en mi cabeza. Un clic doloroso. Brutal. ¿Tú sabías quién era Daniel? Pregunté sintiendo un vértigo terrible. Él desvió la mirada. Solo por un instante. Pero fue suficiente. ¿Lo conocías? Insistí con un hilo de voz. Silencio. Un silencio que lo dijo todo. ¿Tú lo pusiste en mi camino? Mi esposo cerró los ojos un segundo. Como si le fastidiara mi insistencia. Y dijo, con la voz más fría que le había escuchado jamás. Antes de acusarme de nada, pregúntale a tu querido Daniel quién lo contrató al principio. El mundo se me derrumbó. Literalmente. Tuve que sentarme porque sentí que las piernas ya no me respondían. Él subió las escaleras sin esperar mi reacción. Como si acabara de decir algo tan trivial como que la cena estaba lista. Y yo me quedé ahí. Sola. Aterrada. Con una verdad nueva quemándome en la piel. Mi encuentro con Daniel no fue casual. Mi aventura no fue un accidente del destino. Mi caída había sido planificada. Calculada. Orquestada. Por alguien. O por ambos. Y yo había sido la marioneta perfecta.
La mano me temblaba cuando tomé el teléfono. Marqué el número de Daniel. 1, 2, 3 veces. No contestó. Le mandé un mensaje. Solo uno. ¿Quieres decirme la verdad? Y ahora, con todo esto encima, con mi vida hecha un rompecabezas manipulado por manos ajenas, solo me queda una pregunta latiendo en el pecho como una herida abierta. Pasaron horas. Horas en las que el silencio era tan espeso que casi podía escucharlo crujir. Miraba la pantalla del teléfono como si pudiera obligarlo a encenderse, a vibrar, a darme una señal. Nada. Cuando por fin Daniel respondió, no lo hizo con un mensaje. Me llamó. La llamada entró a las 2 de la madrugada, cuando la casa entera parecía contener el aliento. Contesté con la voz rota. Necesito la verdad, dije sin saludar, sin respirar. Dímela tú, respondió él, con ese tono suave que antes me derretía y ahora me ponía la piel de gallina. ¿Te conocían antes, tú y mi esposo? ¿Hablaron de mí? Hubo un silencio. Uno largo. Pesado. Que me confirmó más que cualquier palabra. Daniel. Él exhaló profundamente. Sí. Solo eso. Un sí que me abrió la tierra bajo los pies. ¿Desde cuándo? Mucho antes de escribirte, admitió. Su voz estaba cargada de vergüenza, de una culpa que no sabía si creer. Tu esposo me buscó primero. No para esto. No exactamente. Él dijo que necesitaba un fotógrafo discreto para un proyecto personal. Yo acepté. Era trabajo. Proyecto personal. Lo interrumpí, sintiendo el veneno subir por la garganta. Dijo que quería capturar momentos reales de su vida cotidiana. Que quería ver su matrimonio desde afuera. No entendí, pero pagaba bien. No respiré. Creo que me quedé inmóvil, como si ese dato me hubiera petrificado. ¿Tú me fotografiaste antes de conocerme? Él tragó saliva. No sabía que eras tú al principio. Solo seguía instrucciones. Mi estómago se revolvió. ¿Instrucciones? Me decía dónde te encontraría ese día, a qué hora saldrías, por dónde ibas a pasar. Yo solo tomaba fotos. Firmé un contrato de confidencialidad. Pensé que era algo estúpido, una obsesión rara. No quise hacer preguntas. Tuve que sentarme. Sentí un hormigueo en las manos, como si estuviera perdiendo sensibilidad. ¿Me estabas vigilando por encargo de mi propio esposo? Déjame explicarlo bien, dijo rápido, casi temblando. Él no quería fotos tuyas únicamente. Quería capturar si algo cambiaba. Si tu comportamiento era distinto. Si estabas mirando a otro lado. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Quería pruebas, dije con la voz quebrada. Quería confirmaciones. Quería entenderte, murmuró Daniel, como si eso lo hiciera menos monstruoso. No supe si reír o llorar. ¿Y luego qué? ¿Decidiste seguir tú solo el juego? Cuando me di cuenta de quién eras, dejé el encargo, aseguró con firmeza. Le dije que no quería seguir involucrado. Que aquello no estaba bien. ¿Y él? Me respondió que no importaba. Que ya tenía suficiente. Cerré los ojos. Verlo todo junto dolía. Mi esposo pidiéndole a un desconocido que me vigilara. Daniel aceptando. Yo ignorando todo, viviendo con la ingenuidad de quien nunca sospecha que está siendo estudiada. ¿Y entonces? Pregunté, ¿por qué me escribiste? Porque no podía sacarte de mi cabeza, confesó. Porque cuando dejé de fotografiarte, empecé a verte. No detrás del lente. Sino de verdad. Te veías tan sola. Tan perdida. Me ardieron los ojos otra vez. Eso no te daba derecho a entrar en mi vida. Lo sé. Su voz se quebró. Por eso te dije que no fue un error. Yo lo provoqué. Vi tu número en las reservas que tu esposo me pasó. Y pensé, solo un mensaje. Solo una torpeza fingida. No iba a pasar nada. Pero tú contestaste. Y cuando empezamos a hablar, lo que sentí no fue parte de ningún plan.
Sentí un nudo en el pecho. Uno fuerte. Doloroso. ¿Y él lo sabía? Daniel tardó en responder. Su silencio era la respuesta, pero necesitaba escucharlo. Tu esposo sabía que habíamos hablado. No sabía hasta qué punto. Pero entendió suficiente. ¿Lo planeó? No como tú crees. Entonces explícame cómo debo creerlo. Daniel respiró lento, profundo, como si buscara palabras que no existían. Él quería ver hasta dónde llegarías. No me pidió que te coqueteara. Solo que observara. Pero yo crucé líneas que él no imaginó. Te escribí por mi cuenta. Y cuando lo supo, no hizo nada por detenerme. Mi corazón se rompió un poco más con cada frase. ¿Sabes qué es lo peor?, dije casi sin voz. Que los dos pensaron cosas de mí. Los dos creyeron que podían predecirme, manipularme, llevarme hacia donde querían. Yo no quise. No lo corté. No te atrevas a decir que no quisiste. Lo hiciste. Y él también. Hubo un silencio denso. Vivimos en él unos segundos largos, insoportables. Te enamoraste, dijo Daniel finalmente. Lo sé. Y yo también. Ya no sé si te creo nada. Te lo demostraré. Iba a contestar, pero en ese instante escuché pasos en el pasillo. Mi esposo. Despierto. Caminando hacia la sala. Daniel, no llames más. No cuelgues, dijo el desesperado. No lo hagas. No ahora. Pero lo hice. Colgué. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma descargada. Mi esposo entró a la sala sin sorpresa en la cara, como si supiera exactamente dónde estaba y con quién hablaba. ¿Sigues buscándolo?, preguntó, acomodándose la manga del pijama con una tranquilidad insultante. Yo lo miré con una mezcla de repulsión y tristeza. No voy a jugar más a tus juegos, dije. Demasiado tarde, respondió él. Se inclinó sobre la mesa, tomó el sobre con la foto y lo guardó en el bolsillo. ¿De verdad crees que Daniel te ama? Yo apreté los labios. Él sonrió apenas. No lo conoces. Pero yo sí. Explícate, exigí. Y él lo hizo. Con una calma que me heló la sangre. Daniel no se enamora de nadie, dijo. Él se obsesiona. Y cuando se obsesiona, pierde límites. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás insinuando? Que él no te dijo toda la verdad. Mi esposo se giró para irse. Pero antes añadió. ¿De verdad crees que solo te fotografió cuando yo se lo pedí? Se detuvo en el umbral y lanzó la última frase como un veneno suave. Pregúntale por las fotos que tomó después. Las que nunca me entregó. Me quedé paralizada. Literalmente sin poder moverme. Fotos. Otras fotos. No las suyas por encargo. Sino, ¿cuáles? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mi mundo, ya destrozado, se volvió aún más incierto. Ahora la duda no venía solo de mi esposo. También de Daniel. De lo que no me dijo. De lo que escondió. Mi teléfono vibró. Un mensaje de él. Uno solo. Necesito verte. No puedo explicar esto por aquí. Mi respiración se aceleró. Los latidos golpeaban. Y por primera vez en toda esta historia, tuve miedo de verdad. Miedo de él. Miedo de mi esposo. Miedo de mí misma. Porque ahora, más que nunca, no sabía en quién podía confiar. Ni qué verdad estaba a punto de descubrir cuando lo viera cara a cara. Lo cité en un lugar donde jamás hubiera imaginado encontrarlo. Un parque vacío al amanecer, cuando el cielo todavía estaba indeciso entre la noche y el día. No quería un café, no quería un hotel, no quería un lugar con recuerdos. Quería neutralidad. Silencio. Y suficiente luz como para ver su cara sin dudas. Llegué primero. El aire estaba frío, húmedo, casi pegajoso.
Me senté en una banca de madera helada y apoyé las manos entrelazadas sobre las piernas para que no se notaran los temblores. Lo vi venir desde lejos. Daniel caminaba rápido, con pasos tensos, como si viniera escapando de algo. O de alguien. Cuando llegó frente a mí, no intentó abrazarme. Ni tocarme. Solo me miró con esos ojos oscuros que antes me parecían refugio, y ahora eran un enigma que no sabía si quería descifrar. Dime la verdad, dije sin rodeos. Él se sentó despacio, como si necesitara asegurarse de que el banco lo sostendría. Tu esposo te volvió en mi contra, murmuró. No me importa lo que él dijo, respondí. Quiero saber lo que escondes tú. Daniel cerró los ojos un segundo, atrapado entre dos dolores, y cuando habló, su voz era casi un susurro. Sí. Hay fotos que no te mostré. Que no le mostré a él. Porque no eran para él. Mi corazón latió duro. ¿Qué tipo de fotos? De ti, confesó. Pero no como piensas. Mi cuerpo se tensó. Explícate. Cuando dejé de trabajar para él, seguí viéndote. No seguí tus pasos, pero me cruzaba contigo. En la calle. En el supermercado. A la salida de tu edificio. Simplemente estabas ahí. Y cada vez que te veía, eras distinta. Te veías cansada. Triste. Perdida. Yo estaba en un momento horrible de mi vida y no sé. Era como si te viera sosteniendo algo que te estaba rompiendo por dentro. Lo miré sin pestañear. ¿Y por eso me fotografiaste? ¿Por compasión? No, dijo, mirándome a los ojos. Por amor. La palabra cayó entre nosotros como un peso enorme. Pero no me movió. No esta vez. ¿Amor desde cuándo? ¿Desde que te contrataron para seguirme? Desde antes, respondió sin dudar. Desde la primera vez que te vi. No entendí. Mi ceño se frunció sin que pudiera evitarlo. La primera vez que me viste fue cuando me mandaste ese mensaje. Él negó con la cabeza. No. Y en ese instante, su voz se volvió más grave. Más baja. Más sincera. Mucho antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cuándo? Daniel tragó saliva, como si lo estuviera arrancando de lo más hondo. La primera vez que te vi fue hace 2 años. En aquella conferencia donde tú acompañaste a tu marido. No lo recuerdas. Pero yo sí. Te quedaste parada al fondo del salón, sosteniendo tu bolso con fuerza, aburrida, mirando el reloj. Y pensé, esa mujer merece que alguien la mire de verdad. Mi respiración se cortó. 2 años. 2 años antes de todo esto. Antes del mensaje. Antes de las fotos por encargo. Antes de cualquier palabra entre nosotros. Daniel, eso no tiene sentido. Él sacó su teléfono del bolsillo. No como quien va a manipularte. Sino como quien está listo para desnudarse emocionalmente. Me mostró una carpeta. Con mi nombre. Mi nombre completo. Había fotos. Muchas. De distintas épocas. Distintos días. Distintos lugares. Yo entrando en una librería. Yo saliendo de un supermercado. Yo mirando por la ventana de un taxi. Yo caminando sola al atardecer. Me quedé sin aliento. Me levanté de golpe. ¿Qué es esto? Él me alcanzó el brazo, pero lo retiró enseguida al ver mi reacción. No pienses mal. No fue obsesión malsana. Era admiración. Cariño. Saber que existías. Nunca pensé acercarme. Nunca pensé hablar contigo. Pero lo hiciste. Porque tu esposo me dio el pretexto, admitió. Y porque tú respondiste. Y cuando respondiste, ya no pude detenerme. Sentí un vértigo que me hizo llevarme la mano a la frente. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque te habría asustado, dijo él, sin excusas. Y porque pensé que teníamos tiempo. Que lo que sentías por mí era suficiente para entenderlo.
Yo di un paso atrás. El frío me atravesó hasta los huesos. Daniel, esto es demasiado. Sé que lo es. Pero no te haría daño. Nunca. En ese instante sonó mi teléfono. Un mensaje de mi esposo. Solo 2 palabras. Él miente. Sentí un hilo helado recorriendo mi columna. Daniel vio la pantalla desde donde estaba. Apretó la mandíbula. Por favor, no lo escuches. Él quiere que me odies. Él quiere que vuelvas a él rota. Siempre te ha querido rota. No, dije con la voz quebrada. Los dos me quieren rota. Daniel abrió la boca para responder, pero lo detuve levantando la mano. No sigas. Por favor. Mis ojos se llenaron de lágrimas que ya no pude contener. Ustedes dos, murmuré, han jugado conmigo como si yo fuera un experimento. Uno por ego. El otro por quién sabe qué. Yo solo quería sentirme viva. Él dio un paso hacia mí, casi suplicante. Conmigo fuiste viva. Fuiste tú. Yo negué lentamente. No sé quién soy después de todo esto. Se quedó quieto. Completamente quieto. El Daniel que yo conocí desapareció. Y frente a mí solo quedó un hombre roto, desesperado, tratando de sostener algo que ya no estaba ahí. ¿Me odias?, preguntó con un hilo de voz. Todavía no, respondió mi corazón. Pero mi boca dijo otra cosa. No te odio, Daniel. Pero ya no puedo confiar en ti. Vi cómo esas palabras lo atravesaron. Como si fueran un disparo silencioso. No gritó. No lloró. Solo bajó la mirada. Lo siento, susurró. Si pudieras ver dentro de mí, verías que todo era real. Quizás, dije dando un paso atrás, pero empezó con una mentira. Él asintió, derrotado. ¿Entonces este es el final? No contesté. Simplemente me giré, di unos pasos y respiré hondo por primera vez en semanas. No había paz. Solo vacío. Pero el vacío, al menos, era mío. Cuando me alejaba, Daniel dijo una última frase. Si algún día necesitas la verdad completa, búscame. Pero no volví la vista. No esa vez. Al llegar a casa, mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor, como si nada hubiera pasado. Me miró con calma. Demasiada calma. ¿Terminaste con tu fotógrafo? Terminé con los dos, respondí sin sentarme. Y contigo también. Sus cejas apenas se movieron. No vas a irte, dijo con absoluta seguridad. Claro que sí. Fui por una maleta. Guardé lo necesario. No dije más. No lloré más. No pedí explicaciones. Al salir por la puerta, él pronunció su sentencia final. ¿Te arrepentirás? Puede ser, dije girando la perilla. Pero esta vez será mi decisión. No la tuya. No la de él. Y cerré la puerta. Suavemente. Sin drama. Sin gritos. Sin volver atrás. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro era incierto. Pero al menos era mío. Y ahora les pregunto a ustedes, que escucharon mi historia desde el principio hasta este último respiro. ¿Quién de los dos creen que me manipuló más? ¿Daniel o mi esposo? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?